Bueno, vamos a comenzar entonces para que no se nos haga muy tarde. El otro día voy a empezar a compartir, no. A ver acá, no sé por qué me aparece. Bueno, todos están viendo mi página de Facebook, ¿verdad? Yo añadí la biografía de Fontana Rosa se me había pasado anexarla, que bueno, tiene aspectos por ahí. Bueno, el único aspecto que a mí me duele mucho es que murió tan joven, a los 62 años, habiendo nacido en 1944, nunca se movió de Rosario porque era un fanático de Rosario Central. Bueno, le gustaba mucho el fútbol, a pesar de que su padre era un entrenador y había sido jugador de básquet, y su mamá también había sido jugadora de básquet con ocasión por la cual se habían conocido. Bueno, tuvo un primer matrimonio de que tuvo un hijo varón, y después tuvo un segundo matrimonio ya cuando estaba bastante mal, digamos, tuvo ELA, y es, bueno, una enfermedad muy destructora, realmente una porquería lo que le pasó. Bueno, pero sin embargo hay elementos muy interesantes. Yo les voy a abrir un minutito la biografía para que vean por lo menos que se vea la... Esperen un cachito que tengo que cerrar acá, abrir de nuevo, y está acá. Por lo menos que veamos si pueden llegar a verlo, la estatua que le han hecho en Rosario, una estatua de bronce. Él en la mesa del café, donde tanto le gustaba estar. Primero en el Cairo, cuenta, después en la sede, porque era la sede de un club, y hasta que después reabrieron, cambió de dueño, reabrieron el Cairo, tan famoso en sus cuentos, y volvió a estar en esclerosis lateral amiotrófica, el ELA. Y bueno, acá ustedes tienen, me parece muy importante lo que él mismo dice, ¿no? Dice, de mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico a lo sumo, y será cierto. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Yo me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice, me cagué de risa con tu libro. Eso me parece que lo marca él de cuerpo entero. Entonces, también cuando hizo Buggy el Aceitoso, el matón, tan conocido, o hizo Inodoro Pereira con su perro Mendieta, y le dicen cómo no puso un caballo al lado del gaucho. Entonces él explicó, es muy difícil meter un caballo en un cuadrito de historieta, por lo tanto apareció un perro, y se llama Mendieta porque me causaban gracia los perros con nombres humanos. Y esto que me hace acordar mucho el cuento que leímos de Liliana Hecker, La música de los domingos, ¿se acuerdan? Es un cuento precioso, y él afirma, dice, una de sus citas más conocidas sobre el fútbol es, si hubiera que ponerle música de fondo a mi vida, sería la transmisión de los partidos de fútbol. Es lo mismo que cuenta en que cuenta Liliana Hecker, y algo muy gracioso que dice acerca de su amor por Rosario. Los rosarinos somos creativos. A falta de paisaje, Rosario tiene lindas minas y buen fútbol. ¿Qué más puede pretender un intelectual? Ese intelectual, dicho con sorna, con ironía, ¿verdad? Decía, soy, lo confieso, uno de los tantos rosarinos que anhelan egoístamente que no seamos millones. Eso es cierto, las ciudades grandes, como la capital federal, se tornan salvo que uno viva en un barrio, esté arraigado en un barrio, se tornan muy individualistas y muy invisibles las personas. Y una vez dijo, yo al cielo le pondría canchitas de fútbol y un par de bares, porque en el bar estás en tu casa y a la vez estás balconeando la calle. Bueno, me quería leerle acá cómo en el día de su muerte se hizo a media asta la bandera
del monumento a la bandera de Rosario, y bueno, acá nuevamente está esto, y después acá está todo el listado de libros de chistes, de historietas, de novelas, de crónicas, los libros de cuentos, que hay muchísimo, como ilustrador, como intérprete de películas. Miren acá qué lindas estas historietas. Acá está Mendieta con este de Caloi, como era que se llamaba, dice, deben estar tomando un café allá arriba. Clemente, ¿de quién era? Clemente de Caloi, claro, y lo dije recién, de Caloi, y deben estar tomando un café allá arriba. Y acá hay un negocio que le pusieron como distintivo Inodoro Pereira, ¿no? Dice, vidriera de la librería Ross en el microcentro de Rosario, exhibiendo dos dibujos, dos personajes de Fontana Rosa. Bueno, para ver, acá tienen todo, por ahí, las películas, yo las trabajé una vez, las de Martín Fierro, la película, cuando estuvimos estudiando historia de la Argentina. Si ustedes quieren se las pongo, porque es preciosa la película. Un poco lenta quizás le pone su versión, Boogie el Aceitoso. También en televisión hizo los cuentos de Fontana Rosa. Hay una versión, no sé si es de él, sobre ahora ya no me acuerdo si es de él exactamente. Ay, que dónde me fui. Bueno, mejor que salió de viaje y no vio a Tevez como, a ver, como puso como director, dice, mejor que salió de viaje, dice Pablo, y no vio a Tevez como director técnico de su club. Qué tremendo Tevez, ¿eh? Tevez, Batistuta, qué tipos, que uno los tenía como unos ídolos bárbaros del pueblo, otro de un pueblito de Santa Fe, y resultaron ser dos porquerías neoliberales. ¿Cómo puede ser que un tipo que nació donde nació Tevez, bueno, no importa, haga esas cosas? Bueno, mi plan para hoy es lo siguiente. Vamos acá, y mi plan era ver primero, para hacer una mezcla de videos y lecturas, ver primero, si les parece bien, si están de acuerdo, hay un video de los 7 locos, donde él habla en general de su vida, en general de su obra, en general de su labor como historietista y como escritor también, que es lo que nos convoca, y de su amor por el fútbol. Es como una visión amplia de su vida. Habla con Cristina Mucci, deben conocer, que hace muchos años que está haciendo este programa. ¿Les parece? Son 38 minutos, a ver. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven bien? Sí, sí. Bueno, entonces ahora esperen que yo me corra y les vuelvo al principio. Ahí. Ya empezaste a dibujar, Roberto, ¿qué dibujaste? Dibujé como los chicos en la escuela, un perrito, un loro, una Y corriendo la cámara a ver si te la... en definitiva son Vendetta, está por ahí también. los personajes que uno hace habitualmente. ¿Y vos hacés eso de, por ejemplo, qué sé yo, hasta yo cuando hablo por teléfono hago dibujitos? ¿Vos hacés dibujitos todo el tiempo por la vida? No, posiblemente antes más, en los bares, por ahí, dibujando en las servilletas de los bares, que son bastante propicias por el simple hecho de que están ahí, no porque el papel sea bueno. Generalmente se hacen grupos, claro, se mancha, etcétera, etcétera. Pero era como un hábito. Yo creo que en ese aspecto, todo, cuando digo todo, me refiero más bien a los amigos, al Negro Cris, Caloi,
teníamos como una cosa compulsiva, ¿no? Por el dibujo. O sea, era juntarse y dibujar y estar permanentemente mostrando. Juntos, entre ustedes, hacían cosas. Sí, pero no que te diría que nos habíamos reunido para eso, sino cuando estábamos en boliche o en la casa de alguien, era como muy frecuente el asunto de dibujar. A mí eso un poco se me ha pasado. Pese a que tengo siempre una necesidad como fisiológica de dibujar, ¿no? Haciendo siempre la salvedad de que no me considero para nada un gran dibujante, creo que soy un dibujante correcto. Los humoristas dicen lo mismo, Quino, cuando estuvo acá, Quino también dijo, yo dibujo tan mal. Es que con el Quino por ahí hemos hablado mucho de eso y uno se acompleja, o nosotros nos acomplejamos al lado de algunos otros, ¿viste? Siempre mencionamos a algunos colegas que realmente son muy virtuosos. ¿Cómo quién, por ejemplo? El Negro Cris es muy virtuoso en lo que es la facilidad de línea, de expresión. El Menchi Sábat, por ejemplo, Nini, ¿viste? Son tipos que en parte te entusiasman y en parte te desalientan, porque decís, no voy a poder dibujar nunca como este. Lo que pasa es que yo creo, y lo hemos hablado a veces con Quino, me parece que el estilo que él forjó durante tanto tiempo es el que mejor cuenta sus historias. Y por supuesto no es un mal dibujante. Lo que pasa es que comparado a nivel mundial, porque ya estamos hablando del nivel que está él, con algunos dibujantes que son realmente muy virtuosos, mucha facilidad de línea, por ahí se siente como cohibido, y a mí puede ocurrirme lo mismo. También te pasa. Pero tienen, mira, pensaba, ¿no? Quino me contaba que él, por ejemplo, no borra mucho, es detallista. Vos no tenés un trazo detallista. A mí me da la sensación de que vos dibujás. No, pero ojo, una cosa es estar dibujando acá, donde uno está repitiendo figuras que ha hecho miles de veces. Pero no, también es cierto, yo puedo dibujar sin boceto previo, con cierta soltura, digamos. No es una línea entrecortada, ¿no? Pero hay sensaciones que no. Claro, pero a la hora de hacer ya el trabajo concreto, generalmente hay un boceto y también borro, porque eso te permite no perder tanto tiempo si te salió todo mal. Porque si vos te largás directamente a tinta, si sale bien, sale muy espontáneo. Pero si sale mal, tenés que empezar de nuevo. Hay que hacer otro. Hay que hacer otro. Claro. Y es una pérdida de tiempo, pero también está de acuerdo a las expectativas que cada uno tenga sobre su propio trabajo, ¿me entendés? O sea, para mí el problema original es encontrar la idea, ¿qué voy a decir? Después, el dibujo, por eso te digo que yo no me considero un buen dibujante. El dibujo está en función de lo que querés contar. Está en función de lo que quiero contar. Claro. O sea, primero está la historia. Entonces, no tengo una búsqueda plástica, ni una expectativa, ni soy un tipo que estoy experimentando permanentemente con la línea, con las texturas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y lo que querés contar te aparece con facilidad o te cuesta encontrar temas? Responde a distintos mecanismos que a veces pueden aparecer con más facilidad que otro, pero casi siempre depende de disparadores que uno encuentra. En el caso mío, muchas veces en la lectura, ¿no? Yo creo que esto, yo me doy cuenta que así como los músicos escuchan mucha música, están mucho tiempo dedicados a eso, fundamentalmente si uno quiere escribir, es muy difícil que encuentre un escritor que no lea, ¿no? Y vos sos un escritor. Además has trabajado mucho en tus tiras, en temas literarios también. Claro, pero te digo porque son zonas donde uno encuentra temática y te repito, sirven un poco como orígenes de ideas o lo que sea. Pero hay distintos planos del trabajo, porque en el trabajo de los chistes de todos los días, bueno, fundamentalmente trabajo con el diario, o sea, tomo el diario, lo leo y veo qué es la noticia que está dando vuelta o qué noticia me puede generar o disparar un chiste, pero es una cosa bastante mecánica o de aplicar determinados mecanismos, ¿no? Mucho más allá o más acá de lo que se llama románticamente y un poco falsamente inspiración, ¿no? Lo que pasa es que suena mucho mejor lo de la inspiración, pero
Si yo tuviese que esperar la inspiración, como esos rayos de luz que entran en las estampitas religiosas, que tengo que entregar todos los días, me muero de hambre. O sea, yo tengo que ir a buscar el material. Entonces, guardar cosas, de tener parrillas, suponete, o ideas que se te ocurren, las vas guardando. Para Sí, cuando viene ideas fundamentalmente con respecto al material de Inodoro Pereira. O sea, el material de Inodoro Pereira, yo tengo un cuaderno donde anoto las cosas que me pueden parecer graciosas o dignas de ser usadas, y después cuando defino la idea central de la historia, voy a ese cuaderno y voy insertando esas cosas, a veces medio traído de los pelos, en la historia misma. Y también anoto situaciones o cosas que me parezcan posibles de después trabajar y expandir para los cuentos. Para los cuentos sí. No para los chistes del diario, porque ahí no podés guardar mucha parrilla, porque el diario es actualidad pura. Ahí hay actualidad. Entonces tengo que trabajar sobre lo que es la noticia del día o de la semana. Eso no quita que si se me ocurre un chiste que es atemporal, lo haga y lo tenga un poco a la expectativa de cuando no tengo material o cuando viajo, o cosas por el estilo. Ahora, Roberto, vos estás haciendo tiras prácticamente diarias o semanales o como fuera hace 30 años más o menos. Sí, pensar que nosotros, porque entra el Negro Cris y otros tantos amigos, empezamos en Hortensia, en la famosa revista Hortensia de Córdoba en el año 72. Ahí empiezan Inodoro Pereira y Boogie. Y al año siguiente, un poco a raíz de que Hortensia nos sirve como de vidriera, empezamos en Clarín. O sea que sí, como vos decís, estamos desde el año 73, son 30 años. Un poquito más de 30 años. No, la pregunta era, vos decís que trabajás mucho con la actualidad, bueno, ¿cuáles fueron las épocas? Por ejemplo, esta es una época que te da mucho material. ¿Cuáles fueron las épocas que más te inspiran que no necesariamente son las mejores ni las peores? No, al contrario, te diría que para todo el periodismo en general, las épocas de crisis son muy propicias, porque hay una efervescencia, está lleno de noticias, pero para el humor de comentarios, también. Y claro, porque el humor casi siempre trabaja en contra de algo. Es muy difícil hacer humor elogiando. Entonces, cuando hay crisis, que nuestros países, digamos, emergentes, es permanente la crisis, entonces siempre hay mucho material sobre el cual trabajar. El problema, y este es un tema que apareció en estos últimos años tan difíciles, al menos en mi caso, es cuando esas crisis ya se transforman o están limitando la tragedia, ¿no? Entonces, ahí cuando es guerra de Malvinas, cuando es atentado a la AMIA, cuando es atentado a las torres, uno no sabe dónde ponerse, y desde qué lugar ponerse, y cómo manejar un producto que tiene que ser humorístico, sin lastimar, sin herir, sin aparecer como que uno se está riendo de la tragedia, ¿no? De la desgracia. ¿Y qué te pasó, por ejemplo, en la época de la dictadura? Porque hay humoristas que dicen que las dictaduras los estimulan para trabajar, buscándole la vuelta, ese límite entre... Y otros que no mismos dicen, no, porque por más que le busquen la vuelta, hay una cantidad, o como se dio acá en la última dictadura militar, una cantidad de temas que directamente están prohibidos en absoluto. Bien, claro. Entonces, eso te limita mucho, te empobrece mucho, te va dejando dentro de un corralito donde zafás con, el fútbol, con la frivolidad, con ese tipo de cosas. Pero estás muy limitado. Estás muy limitado. Después es cierto que posiblemente la actividad de los censores se va relajando lentamente, entonces van dejando filtrar algunas cosas. ¿Qué fue lo que capitalizó y muy bien la revista Humor en determinada época? Bueno, estuviste en Humor, sí, ¿no? Sí, estuve mucho tiempo. ¿Sabés quién me comentó esto? Me acuerdo una vez, Giraldo, el humorista brasilero, que es buenísimo. Estuvo acá en el programa y decía, cuando volvió la democracia a Brasil, yo me sentí vacío, por un tiempo no encontraba tema, no podía Es cierto, porque te produce la cuestión de la censura permanente una especie de anestesia, donde uno se va acomodando y achanchando y acostumbrando a que todo está muy cercado y los límites son muy precisos, ¿me entendés? A mí me
me pasaba en la época de la dictadura, por ejemplo, viajar a España, donde en España ya habían salido de eso y había una explosión de publicaciones y el famoso péndulo se había ido al otro lado, en todo lo que fuera pornografía, etcétera, etcétera. La etapa del destape. Claro, entonces yo, frente a los kioscos, esos enormes kioscos de las Ramblas de Barcelona, era como que parecía una tía que se ruborizaba. Y después digo, qué imbécil, le digo, claro, si esto en definitiva, por ahí, llevándolo muy a los extremos, pero es lo lógico, ¿no? Entonces, no, yo también he escuchado ese comentario que vos decías con respecto a la Italia de Mussolini, donde floreció, yo no creo que pueda florecer nada, realmente, no creo que pueda florecer nada. Y como decíamos también con Quino, si para que se beneficie el humor tiene que haber una dictadura, más vale que trabajemos. Nunca lo hubiera planteado así, más bien, dedicarte ahora, a cosas, claro. Hay épocas dentro de las épocas, ¿no?, donde por una conjunción de personajes y perfiles es más propicia, obviamente. La época de Menem fue muy propicia para los humoristas, por el altísimo perfil. Había muchos elementos ahí. Claro, y esa especie de armada brancaleona que había en torno del poder, ¿no es cierto? Entonces, tuvieron material de muchísimo material, casi una competencia desleal desde parte del poder, ¿no? Se la daban muy servida. Por eso, claro. Y hay otros presidentes que indudablemente, o gente que está dentro del poder, que tiene perfiles más austeros. Más discretos, más discretos. Esa cosa que yo te preguntaba hace un rato, si dibujabas todo el tiempo, qué sé yo. No, a cualquiera le pasa en su profesión, ¿no te pasa a veces que estás harto y no querés dibujar también? No, es difícil. ¿Sabes qué pasa? Que aparte, suponete, si tengo que dibujar una tira de Inodoro Pereira, bueno, por ahí que me lleve 2 horas, pero no es que estoy dibujando todo el tiempo. Es distinto los dibujantes de historietas de aventuras, ¿no? Qué sé yo, Horacio, Altuna, todos ellos, son tipos acostumbrados a trabajar por ahí 10, 12 horas. Están muy sobre el tablero. ¿Nunca hiciste eso? No, tanto tiempo no, porque además originariamente esos historietistas a veces cobraban, hace tiempo atrás, cuando cobraban posiblemente, por cuadrito o por página. Entonces, mientras más entregaban, claro, más ganaban. Claro. No, pero lo que sí, digamos, siempre estuve ligado a la urgencia, ¿no? Porque yo empecé trabajando en publicidad. Y la publicidad es todo para ya. Y después, en el periodismo, si vos estás publicando día a día, estás permanentemente ligado a la urgencia. A la actualidad y a la urgencia. Entonces uno incluso se convierte en un ansioso en ver el trabajo publicado, porque yo puedo hacer estos dibujos hoy, lo mando al diario y salen mañana. Yo no sé si podría pintar al óleo, ¿viste? Que tenés que esperar que seque y después la veladura y la cerámica al horno. Nunca se te ocurre pintar. No, porque mis orígenes como lector y como admirador fueron siempre la historieta, las revistas de historieta. Además, por lo que decías hace un rato, ¿te interesa más la historia que el dibujo? Claro, que el dibujo y la pintura, bueno, hay cosas que me pueden gustar mucho, pero me doy cuenta que yo privilegio el dibujo. Me gusta el Carlos Alonso dibujante, me atrae más que posiblemente que como pintor, porque me fijo más en la cosa del dibujo, porque es lo tuyo. Claro. ¿No? Está bien, se dice que lo que primero se percibe es el color y después la forma, porque si vos pasas rápido frente a ese cuadro, ves algo amarillo. Seguro, te queda. Después localizas la forma. Pero no, yo cuando empiezo a trabajar es la forma. Bueno, y si le tengo que dar color me da miedo de que lo arruine porque soy inapto. ¿Y qué te pasa con una cosa que se plantean mucho los humoristas? El texto, ¿no? Poner o no poner texto. Quino decía, yo siento que un dibujo está bien, está completo cuando se entiende sin que yo tenga que poner nada. Sin embargo, pero vos utilizás sin parar el texto. Son distintas formas. Son distintas formas, distintas urgencias también, en el sentido de, obviamente lo que dice Quino es como un poder de síntesis mayúsculo, si vos solamente con lo gráfico resolvés el problema. Yo no tengo esa característica. No. Si estás trabajando sobre la noticia del día, es muy difícil no poner texto. El Menchi Saba no hace precisamente humor, pero lo resuelve así. Claro. Pero aparte,
En el caso mío, me gusta la palabra. Vos trabajás con la palabra, y aparte estás contando una historia. Claro, bueno, admito, reconozco, y ojalá pudiera hacerlo con menos letras y con menos palabras. ¿Te gustaría? Y sí, porque siempre un mensaje, si uno puede sintetizar un chiste en una cosa muy cortita, mejor. Pero bueno, no me sale. Porque esas son estilos, tampoco te tiene que salir. No, y además que una cosa es lo que uno quiere y otra es la que puede. Sí, seguro. Yo no hago lo que quiero, hago lo que puedo, lo que me sale. O sea, a veces yo veo Inodoro Pereira y digo, qué cargado que está de texto. Pero bueno, no encuentro la vuelta. No le encuentro la vuelta, ¿viste? Si yo encontrara, el otro día me estaba acordando de un maravilloso chiste oral de un tipo que fue muy, muy capo, el catalán Eugenio, ¿no? Que contaba chistes cortos y había uno que decía, Dios, dame paciencia, pero ya. Dame paciencia, pero qué fantástico. Claro. Poder armar un chiste así, concreto, rotundo, no conté las palabras, con el 5. Pero bueno, a mí no me sale. No te sale. Pero sin embargo, bueno, ahora vamos a ir al corte, pero hay muchos temas que quiero que vamos a hablar. Vos trabajaste con Lelutier. Sí. Y ahí, bueno, hay que rematar ¿no? ¿Cómo trabajan? Sí, y es fundamentalmente con la palabra y también la imagen, pero siempre está apuntado a un final y a un chiste que remate. Pero hace falta el remate. Bueno, después del corte seguimos. Sí. Hay un montón de cosas que te quiero contar. No se vaya, que ya volvemos. Roberto, me gustaría volver un poquito para atrás. ¿Vos estudiaste dibujo? Eso no lo hemos dicho. No, y sí, te diría alternativamente. En este aspecto, como tantos colegas, aprendimos a dibujar con profesores involuntarios, o sea, de las revistas. Aprendido solo, claro, copiando de las revistas. Este es un trabajo que se aprende copiando. Ahora, por supuesto, algunos otros después siguieron Bellas Artes, otros yo en algún momento sí fui algún profesor. Lo que hice fue el curso por correspondencia de los 12 famosos artistas de la Escuela Panamericana de Arte. ¿Te acuerdas de esas cosas? Claro, qué viejo sos. Lo que certificaba una cosa que funcionaba muy bien en correo. De Rosario llegaba siempre, llegaban los pagos, llegaban los recibos. ¿Y te sirvió? Sí, pero además yo lo hice porque yo tenía un gran deslumbramiento, como tantos de mi generación, por Hugo Pratt, ¿no? Y Hugo Pratt, a quien después afortunadamente pude conocer personalmente, era uno de esos profesores. Creo que estaba Carlitos Garaycochea, estaba Alberto Breccia, era deslumbrante. Pero era de muy buen nivel. Era de muy buen nivel. Ahora, es como, a veces yo hablo con mi hijo que es músico, le digo, mirá, en estos trabajos no hay diploma. No hay diploma. Vos no podés ir a un club de fútbol y decirle, mire, yo soy egresado de la escuela de fútbol de Rosario Central. Pero hay ciertos elementos que aparte, manejar. Cuando yo terminé ese curso, yo entiendo que no tenía capacidad profesional porque era muy chico, no sé, tendría 15, 16 años. ¿Vos dejaste el colegio ahí? Yo dejé, Eras vago, ¿no? Eras bastante vago. No sé si era vago o era una variante de eso que era desinteresado. Me dio la impresión en el colegio industrial que ¿para qué iba a seguir yo eso si no tenía interés en ser ni técnico constructor, ni electrotécnico, ni nada por el estilo? ¿Por qué habías ido a parar al industrial? Por esos sanos consejos muy bien intencionados de mi padre, que mi padre me dijo dos cosas. Si a vos te gusta el dibujo, tenés que ir al industrial, que ahí se usa el dibujo. Claro, el dibujo técnico no tiene nada que ver con eso. Mi papá quería que estudias un título, eso no me pasa. No tanto, porque no había terminado la escuela secundaria tampoco. Pero la otra razón era que la industria era el futuro del país. Y posiblemente en aquellos años se veía así. Además, yo creo que era cierto lo que decía él. Lo que pasa es que después pasó lo que pasó con el país y con la industria. Entonces fui a parar a un colegio que privilegiaba la matemática, la física, la química, que era totalmente incompatible conmigo, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue? ¿Tu papá qué hacía cuando eras chico? Tenemos fotos de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Yo entré en internet, buscaba reportajes que te hicieron y decía, tuve una infancia muy normal. No hay nada que contar porque fue muy normal.
Claro, no es de esas infancias que den para una novela desgarradora, como esa. No, una infancia de clase media, en Rosario, en lo que era la clase media de esos años. Se vivía bastante cómodamente, porque si bien mi viejo siempre me repetía que los tiempos estaban difíciles, él trabajaba él solo en mi casa. Y mira, sería injusto de decir que vendía seguros de vida, porque era su medio de vida, ¿no es cierto? Pero es lo que fue siempre un apasionado del básquet. Y había sido un gran jugador de básquet en una época donde los partidos terminaban 15-12 y sacaban del medio cada vez que hacían un tanto. Y después yo, cuando empecé a seguirlo en su faceta de director técnico de básquet en Rosario. Era un tipo muy popular en Rosario, de una personalidad muy de ser siempre centro de atención, un tipo muy divertido y esas cosas. Entonces, su pasión era el básquet, que lo hacía extensivo a la mayoría de los deportes, le interesaba el fútbol también, y ese fue un poco la gran conexión conmigo. O sea, por el fútbol. Sí, y el deporte, o sea, todas sus enseñanzas, que te diría que al igual que la Escuela Panamericana de Arte, ciertos fundamentos que uno sigue usando, que él me transmitió, eran referidas al deporte, ¿no? De cómo había que comportarse con respecto al grupo. ¿Vos jugabas al fútbol? Yo todavía intento pero desde jugar. Chico. Desde chico jugué al fútbol, siempre mal, porque cuando yo abundo en esto del fútbol, porque me apasiona y he escrito mucho de fútbol, hay quienes creen que yo jugué bien alguna vez al fútbol. Y no, eso es una falsedad. Lo que pasa es que siempre me ha gustado muchísimo. Pero te digo, mi viejo laburaba él solo, mi mamá, que vive todavía, está fantástica, era ama de casa, y mi hermana y yo fuimos a la escuela, a una escuela pública, por supuesto, pero después había ciertas cosas de que mi hermana estudiaba inglés y estudiaba declamación, que se estudiaba en esa época. A mí intentaron mandarme inglés y no lo pude digerir. Hasta muchos años después, te diría unos cuantos años atrás, que empecé y me interesa mucho como materia el inglés. Pero te digo, nada remarcable, o sea, como alumno fui un alumno correcto, y lo que pasa es que después caí en la debacle de la escuela secundaria. Y lo que siempre repito como pregunta que nadie ha sabido responderme con respecto a la escuela, es que ¿por qué hay que ir tan temprano a la escuela? Vos sabés que nunca lo supe. Nunca lo padecí toda la vida y ahora por llevar a mi hija lo sigo padeciendo. Claro, aparte en esa época los inviernos eran más duros, eran más largos y más duros. Entonces vos tenés que levantar a un pibe de 6 años, 7 años, a las 6:30, 7 de la mañana, un frío espantoso, a veces lluvia, noche para ir a la escuela. Entonces por ahí la gente dice, y no le gusta ir a la escuela. ¿Cómo le va a gustar? Si ya arrancamos mal. Bueno, nadie ha sabido explicarme el porqué de no esos sé, horarios. es así. Hay cosas como que no se discuten y ahora sí, y bueno. De ahí me ha quedado que yo digo, todo lo que yo he emprendido en mi vida y todos mis desvelos han sido para no levantarme temprano. Después del mediodía, todo después del mediodía. No tanto, tampoco la bohemia porque hay que trabajar. Hay escritores, conocemos muchos amigos en común que trabajan de noche y se levantan a las 5 de la tarde. El gordo Soriano era famoso, por eso ya extremo, ¿no? Vivía de noche. El negro Caloy, te digo que también es de esa especie, ¿no? Que aparte cada uno lo acomoda de acuerdo a su personalidad y su comodidad, pero entiendo que debe ser muy cómodo trabajar de noche, porque hay menos llamados telefónicos, silencio, hay un montón de cosas. Y todo eso. Y empezaste a trabajar, tu primer trabajo fue en publicidad, empezaste enseguida, después de lo de la Escuela Panamericana de Arte, pudiste empezar a trabajar. Después de que termino con la escuela secundaria, termino voluntariamente, un pionero de la deserción escolar, estuve un tiempo sin hacer nada, que era bastante incómodo porque todos mis compañeros iban al colegio. Iban al colegio. Después, ya mi viejo un poco preocupado por la situación, fui a trabajar, o me consiguió un trabajo que era una especie de almacenes mayoristas, donde yo hacía trabajo de pinche, etcétera, etcétera. Nada que ver con el dibujo. Y después sí, a través de otro contacto de mi viejo,
entro en una agencia de publicidad de Rosario. Roberto Reina, que era un hombre del deporte y que muchas veces trabajó mucho tiempo con el Gordo Muñoz en las transmisiones de fútbol, y ahí empiezo a trabajar en publicidad, que era una actividad que jamás yo había tenido presente, y te digo que a mí me gustó, aprendí mucho de técnicas de expresión, diagramación y todo ese tipo de cosas, que hoy por hoy creo que no me servirían más, porque hoy por hoy han desaparecido casi las mesas de dibujo, claro, ¿no? Están las computadoras. ¿Vos trabajás con computadora? No, escribo, sí, reemplazando la máquina de escribir con un procesador de texto. Pero para dibujar y todo lo demás, no, porque en algún momento pienso que voy a tener que aprender eso para mandar el material. Pero vuelvo a los comienzos de la charla. Si el problema original mío es encontrar el tema y encontrar el chiste, la computadora no me lo soluciona. No, más bien. No me lo soluciona. Es una herramienta formidable. Del otro trabajo por ahí. Claro. Y no sé, llegará el día o ya está el hecho de poder dibujar acá y que aparezca en una pantalla y procesarlo, no sé. Pero a mí no me llegó todavía para vos no. Eso, ¿no? No, seguro. Pero para escribir sí, yo no podría volver a mi vieja máquina Erika. No, yo creo que no, o sea, hay gente que sigue, pero yo tampoco ya podría. Sí, pero cuando pasaste a lo otro, ya volver se te hace muy difícil. Muy difícil, además uno dice, ¿para qué? Claro. Vos empezás a publicar ficción, más allá de las historietas, sino cuentos, novelas, en los 80, ¿no es cierto? Tal vez antes, porque yo, que soy muy flojo para las fechas, en el año 72 es lo de Hortensia, sí. 73 es Clarín, sí. Y después a mí se me ocurre empezar a escribir algunos cuentos muy chiquitos. Ahí ya empezás. Que habrá sido el año 74, 75, pero con publicación en Rosario, que fue un librito que se llamó Fontana Rosa se la cuenta, que lo publica Juan Carlos Martini, hoy devenido Juan Martini. Juan Martini, el escritor Juan Martini. Claro, que tenía una editorial en Rosario. Y él publica las primeras cosas mías, que después ese libro se retoma ya en Buenos Aires con el nombre de Los trenes matan a los autos, que era uno de los cuentos que estaba ahí. O sea que es anterior a los años 80. ¿Te costó? Porque, por ejemplo, yo escucho ahora muchos escritores que dicen, Fontana Rosa es un excelente escritor, es un buen escritor, pero que tuviste que dar examen, ¿no? Que venías de otro lado, que eras historietista. Yo no lo interpreté así. Pero pasó eso. Yo no lo interpreté así. Primero, a mí no me martiriza el escribir, porque creo que en líneas generales, por límites autoimpuestos, yo no hago demasiada catarsis con mi literatura. Trato de escribir cosas que me diviertan y que diviertan a la gente, que pueden tener semblanzas de cosas que yo leí que me divirtieron. Sí. Yo quiero escribir aquello que me divirtió y que me entretuvo. No tenés esas pretensiones de la novela. Es que no son pretensiones. Por ahí hay gente que necesita realmente volcar algo personal muy duro. Sí. Bueno, por eso mismo casi siempre consiguen cosas de más profundidad que las que hace uno. Pero en lo que respecta a la crítica, siempre fue muy generosa conmigo. Sí. Muy generosa. Sí. Pero también puede ser de que yo no puse muchas expectativas, ¿viste? Porque siempre las decepciones están ligadas a las expectativas, ¿no? Más expectativas, decepciones más grandes. Yo, primero que me preocupa, me gusta, me divierte, le presto mucha atención, pero no tengo mucho tiempo para escribir. Yo primero tengo que solventar... Ya llevas escritas una cantidad de libros considerables. Claro, pero yo lo que primero tengo que solucionar es la entrega de material. Claro. Tu trabajo primordial, el que te da de comer, eso es lo que yo tengo que prestarle atención, y lo hago de buen grado. Cuando tengo tiempo y algo más o menos armado, preparado, entonces me pongo a escribir. Pero yo he escuchado muchas veces eso como que determinadas cátedras o cenáculos no me aceptan. Yo nunca he experimentado esa sensación. Lo que pasa es que vivo en Rosario, tengo amigos en Rosario, acá tengo muchos amigos escritores. Además, el otro día vi la última novela tuya, está en la lista de bestsellers. Vamos a decir la verdad, más allá de bestseller o no bestseller, son libros que la gente se siente reflejado y que realmente tienen mucha convocatoria.
Claro, ese por ahí es otro registro, ¿cierto? Bueno, que es un también registro existe, muy atendible, pero también existe el esa tendencia. que más atiendo, que es el de Claro. la gente. Sí, por eso te digo. La crítica es otro plano que ojalá sea favorable, obviamente. Por eso te Hay digo, mucha crítica favorable. siempre fue generosa conmigo, porque yo entiendo que de tanto moverme en el periodismo, tengo muchos amigos que por ahí hacen crítica y que supongo Yo no que... creo que sea por eso, sino No, porque pero sabés narrar, porque sabés contar. está bien, pero suponete que esa gente encuentra cuentos o libros míos que no les gustan mucho, entonces no hacen la crítica. Esa es la manera, de alguna manera. Te cuidan, te tratan bien. Claro. Cuando encuentran algo que les gusta, dicen, bueno, voy a hacer la crítica de eso. Roberto, en algún momento el hecho de que siempre viviste en Rosario, nunca Sí. viniste a Buenos Aires, se hace más difícil el trabajo, la carrera, el conseguir espacios, tanto en la parte humorística como en la literaria. Mucha gente dice, es muy difícil para alguien que no vive en la capital llegar a tener un lugar. ¿A vos no te pasó eso? Yo creo que posiblemente de haber vivido acá hubiese conseguido ciertas cosas antes, ¿no? Ajá. Porque yo empecé a publicar ya a los 20 y pico de años, 27, 28, en Hortensia, en la revista Hortensia. Pero de todas maneras tuve esa suerte de que esa revista sirvió como de vidriera, entonces me obvió ese paso obligado de agarrar una carpeta y recorrer todas las editoriales, ¿no? De todas maneras, alguna vez leí una frase que decía, qué sé yo, un escultor puede hacer su trabajo encerrado entre cuatro paredes durante muchos años, pero si el trabajo tiene realmente algún valor, va a romper esas paredes y va a llegar. Pero claro, por ahí llega mucho tiempo después. Cuesta más. De todas maneras, tampoco es que yo vivía en lugares geográficamente muy alejados. No, por supuesto. En La Quiaca o en Rosario, Tierra del Fuego. Obviamente. Rosario está mucho más a tiro y hoy por hoy, con estos adelantos de los cuales hablamos hace poco, creo que sería lo mismo vivir en Tierra del Fuego, en La Quiaca, que de todas maneras tenés acceso a los medios, ¿no? ¿Cómo se llama el bar ese donde se reúnen? Famoso bar, donde va Serrat, donde va no sé qué. Juan fue una vez, por propia curiosidad. Una vez nada más, lo vi tantas veces que pensé que claro, no, el Cairo, que es donde Cairo. transcurren muchos de los cuentos Claro, míos, pero el Cairo, que aparte entiendo que es un nombre bárbaro para un bar, ¿no? Cerró hace poco con la promesa de sus nuevos dueños de reabrirlo como el Cairo y como un lugar casi de un centro cultural. Ojalá se cumpla con eso. Nosotros estamos yendo desde hace unos años a otro bar cercano que se llama La Sede, que tiene más o menos el mismo clima, ¿no? ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes van? La Mesa de los Galanes. La autotitulada Mesa de los Galanes. La Mesa de los Galanes. Claro, que es un hábito fantástico, a mí me parece, ese de juntarse, el café. Juntarse con los amigos, después de trabajar habitualmente, 7:30, 8, y que creo que es un hábito muy español y que por ahí nos viene, bueno, en el caso mío de mi padre, por ahí mi padre no iba a los bares, pero iba a los clubs, ¿no? Eso se da mucho. Pero esa posibilidad de sentarse a charlar relajadamente con los amigos, que lamentablemente se ha ido acotando por imperio de la circunstancia, de la necesidad de trabajar. Las mujeres no entran ahí, ¿no? Entran y se aburren con facilidad, porque pocas mujeres... como que no quieren mucho. No, porque pocas mujeres aguantan una charla de fútbol de 2 horas y media. El tema es el fútbol. No siempre. Por ahí se da política, lo que está sucediendo en ese momento, y hay montones de charlas internas del grupo, que son bromas internas del grupo, son códigos que por ahí si alguien viene de afuera se queda un poco perplejo, pero no es un código propio de esa mesa. En general todas las mesas de amigos de los bares, de los boliches, se alimentan y realimentan. El teatro la dan constantemente, la Mesa de los Galanes, Claro, lo que pasa es que la Mesa de los Galanes es el nombre de un cuento y a su vez es el nombre de un libro, ¿no? Que reúne como 20 y pico por acá de verdad. Que por otro lado son como puestas difíciles, en el mundo he ido equivocado también, difíciles no desde lo escenográfico, porque es una mesa con 2 sillas, pero es complicado para 2 actores
mantener la atención del público simplemente Charlando. conversando, que eso creo que era lo que hablábamos fuera de cámara del valor de la palabra. O sea, no es todo la imagen. Es lo que estamos haciendo en este programa y después vamos a ver los números, vas a ver que nos va a ir muy bien. A la gente le gusta, Claro, reivindiquemos el valor de esto, de la charla, de claro, la por palabra. supuesto. Y en el teatro también yo sé que les va muy bien. En general sí, y porque se dan una situación que te diría que es casi universal, dejando de lado el argentinismo del vocabulario. Por ejemplo, dos amigos hablando de mujeres, fantaseando con mujeres, de sus problemas con mujeres. Que después eso, no después, porque eso no ha sido el origen de nada, pero se repiten en teatro charlas de mujeres hablando de hombres, porteño, porteñas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que es una situación repetida, reconocible, donde a uno es como que le gustaría estar. Yo digo, muchas veces me gustaría estar en mesas de mujeres, donde hablan sobre hombres, ¿no? Estar ahí como infiltrado. Y es lo que reproduce entonces el teatro, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos al corte. Después del corte, nuestra sección de preguntas frívolas, que generalmente no lo son tanto. Ya volvemos. Bueno, siguiendo como modelo el cuestionario que alguna vez contestó Marcel Proust, vamos a hacer nuestra sección de preguntas frívolas, que generalmente no lo son tanto. Y nos queda muy poquito tiempo. Roberto, ¿cuáles son sus héroes de ficción preferidos? El sargento Kirk del corto maltés. Ajá. ¿Y cuáles son sus autores favoritos en prosa? Muchos, pero influyeron en mí los narradores norteamericanos, Hemingway, Salinger, Mailer, Capote. No es casual, ¿eh? No es casual, no. 90% de los autores que les hago esta pregunta dicen, ¿qué detesta más que nada? Que pierda Rosario Central. Ajá. ¿A qué personajes históricos detesta? Y digamos que aquellos que están históricamente catalogados, no como ciertos dictadores, como Una Hitler, larga lista de bien conocida. ¿Qué le hace llorar? Por ahí algunos sentimientos masivos, de emociones masivas, ¿no? De demostraciones de cariño masivas, no a mí, pero que por ahí asisto a eso, ¿no? ¿Qué emociona? Me emociona más a medida que pasa el tiempo, uno se pone más viejo, se emociona con más facilidad. ¿Cuál ha sido su dolor más grande? Afortunadamente no he tenido dolores muy grandes, pero bueno, la muerte de mi padre, indudablemente ha sido uno de ellos, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo murió? Murió en el año 71, muy joven, o bastante joven, demasiado joven para morir, digamos. ¿Cuál es su miedo más grande? Que le pase algo a algún ser querido, a mi hijo, por ejemplo. ¿Cuál ha sido su mayor atrevimiento? No he sido un tipo muy atrevido, no, más bien soy cauteloso. ¿Sería capaz de matar? Y hay que ver en qué circunstancias, repito, si está por ocurrirle algo grave a una persona muy querida, pienso que podría hacerlo, o en defensa propia, ¿no? Lógicamente. Si existe Dios, ¿qué le gustaría que le dijera al llegar al paraíso? Llegaste, negro. ¿Crees en Dios? Es una pregunta muy interesante y tan compleja como que... para el último minuto en televisión. Como para el último minuto, no es, pero en principio y globalmente diría que sí. Muchísimas gracias por haber venido, Roberto. No, gracias a vos. Gracias. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer acerca de, bueno, de este cúmulo de cosas de que habló Fontana Rosa? Algo en que quieran poner el acento, algo que les gustó, algo que no les gustó, algo que les pareció interesante o clave en la vida de él.
Claro, claro, eran temas tremendos. Sí, sobre todo el segundo, que fue terrible para él que Maradona estuviera en News, una cosa que no la podía creer, que él lo dice en algún momento. Bueno, yo le quería proponer ahora escuchar un cuento. Esperen que yo lo tengo todo calimestrado, supongo. Yo me lo tengo incluso anotado, que son cuentos contados por Alejandro Apo. Si les parece, escuchamos Semblanza Deportiva, que es para matar, mucha ironía. Escuchen bien porque es para matarse de la risa de lo que va diciendo, ¿no? Es el de la paradoja total. Bueno, ahí voy. Gómez lo vi por primera vez una tarde de octubre de 1972, cuando se presentó en el gimnasio de don Isidro Cabrillón. Gómez llegaba de San Juan, era pupilo de Antonio Flores, y venía precedido de un espectacular triunfo sobre Ramón Cazotte Álvarez por la vía rápida. Yo solo sabía de él que era un estilista, que caminaba muy bien el ring y que le llamaban el terremoto de Caucete. Luego supe que le llamaban así, no tanto por los efectos que conseguía sobre sus rivales, sino más bien por la alarmante facilidad con que se le agrietaba el cutis y por un notorio temblor que lo estremecía cuando pisaba los cuadriláteros. Me acuerdo que ese día yo había ido a reportear a Malvares. Héctor Casiano Gómez me pareció un muchacho introvertido, hasta el mutismo total, tímido, incluso huidizo. No me sorprendió esto, ya que he vivido entre boxeadores y sé que las características que detecté en Gómez son moneda corriente entre los púgiles, más aún entre aquellos que se encuentran de pronto en una ciudad monstruosa como Buenos Aires. Me sorprendió, eso sí, la pureza de sus rasgos. No tenía facciones de boxeador. No, era algo airiado, medio tape, pero su nariz era fina. Los pómulos marcados no denotaban signos de castigo. Días después lo encontré de nuevo en el gimnasio y pude entablar conversación. Gómez estaba entrenando duro porque debía enfrentarse con el recio pegador pampeano, el Eleuterio Piñón Almada, que venía de darle un susto al mismísimo Pipino Cuevas. En efecto, peleando contra él en el Palmero Stadium de Panamá, Almada había tenido una conmoción cerebral de tal calibre que los médicos pensaron que se moría. El mismo Pipino acudió a verlo durante la primera semana de internación para verificar si reaccionaba. Para Gómez esa era la primera prueba de fuego en la capital y por lo tanto estaba dando con todo en el gimnasio. Se estaba matando para rendir al máximo en su debut en el Luna. Lo catalogué como un muchacho provinciano de físico trabajado, veloz de pierna, certero para sacar el gancho de izquierda y algún descuidado, la verdad que era un poco descuidado en defensa. 2 veces lo vi ir al suelo durante su entrenamiento contra un sparring que se lo tomó demasiado en serio y la otra, que me pareció más grave, en un round de sombra. Gómez casi no hablaba, respondía con monosílabos y solamente sé que le que se le interesara el tema del boxeo, no mucho. Hilvanaba frases más o menos armadas, pero no era tonto, todo lo contrario, era lúcido y agudo. Solo conocí otro púgil tan tímido como Héctor Casiano Gómez, el recordado Ludovico Silvano Cuchafiola, el bien denominado Caniche de Belgrano R. Las conferencias de prensa con el inolvidable Cuchafiola eran imposibles, ya que irremediablemente dejaba que hablase su manager o bien se ocultaba debajo de la mesa. Hubo peleas en las que debió ser subido al ring entre 4, porque se empecinaba en refugiarse bajo el cuadrilátero. Gómez no llegaba a eso, pero sus palabras salían de repente tras considerables lapsos de silencio, a borbotones, como explosiones pequeñas. Eso lo hacía parecer algo salvaje o agresivo, pero tengo la obligación de dejar sentado que era tan solo un muchacho humilde, con un enorme temor ante la notoriedad que lo acechaba. Tampoco colaboraba a su facilidad de palabra el hecho de llevar a toda hora puesto el protector bucal.
iba por la vida con el protector. Era pupilo de Antonio Flores y ya sabemos que Antonio lo instigaba día y noche para que se mantuviese atento, conocedor de la cierta dispersión mental que siempre campeaba en su pupilo. De cualquier forma, en el gimnasio Gómez se veía fuerte y decidido. Sin ser un gran pegador, metía justo, era un buen tiempista y se cuidaba casi hasta la obsesión. Cuando gané su confianza le pregunté la causa de ese temblor que solía atacarle cuando subía al ring y que en parte le había traído aparejado el mote de terremoto. Me dijo que era por el frío, se reconocía muy friolento y la federación le había negado el permiso para combatir en camiseta de frisa. Era una explicación difícil de entender por el público, me contaba su hermano, Catriel, que atribuía aquel temblor a un miedo irrefrenable y le gritaba toda sarta de barbaridades. Héctor Casiano se había negado, no obstante, a combatir con algodón en los oídos, pues temía no escuchar el conteo del árbitro y levantarse antes de los 10 segundos. Me sonó sincero y creo recordar que aposté por él en su pelea contra Piñón Almada. No vi la pelea. Tuve que viajar a los Estados Unidos para ver a Foreman y a la vuelta me enteré que Gómez había perdido por escándalo. Al segundo zurdazo que le había metido Almada, el crédito sanjuanino había doblado las rodillas yendo a la lona por toda la cuenta. Me contaron también que eso había sido en el primer round, que la gente casi quema el estadio. Fui a verlo al pibe y lo encontré, como siempre, en el gimnasio. Cuando terminó su entrenamiento en un bar cercano, me contó. Me dijo, las mujeres siempre traen problemas, señor Blanco. El tema era, por supuesto, complejo, y nos quedamos 2 horas más en esa misma mesa del bar, lapso en que Gómez no volvió a abrir la boca. Pero haciendo memoria, recordé que, en efecto, antes de la pelea con Almada, el pupilo de Antonio Flores se había mostrado con escasa concentración, erraba muchos golpes cuando hacía bolsa y 3 veces había estado a punto de estrangularse saltando la soga. Sin duda, un problema afectivo lo perturbaba. Un charla de el terremoto de Caucete volvió al ring y batió por puntos a Pedro Daniel Alfredo Rafael Mutantia en una pelea pactada a 12 vueltas. Mutantia era un mediano combativo y fuerte que confiaba toda su fortuna a un arma poderosa, su particular halitosis, su mal aliento, que invariablemente despoblaba las primeras filas del ringside. De nada le valió esto con Gómez, que lo vapuleó sin piedad durante toda la pelea. Don Efraín Patiño, apoderado de Mutantia, me confió luego que no se decidió a arrojar la toalla, ya que era una toalla que su pupilo había robado del hotel donde concentraban y hubiese quedado descubierto. Su paternal devoción por salvaguardar la imagen de su apoderado lo llevó a la paradoja de soportar el agravio de la tribuna que lo trató de asesino. Pequeños secretos del box a los que solo tenemos acceso aquellos que estamos en el métier del recio deporte de los puños. La gente comenzó a recobrar la confianza en Héctor Casiano Gómez y cuando en marzo de 1974 mandó a la lona al guatemalteco Silvio Piristilo Cangrejo Gómez La Serna, la prensa comenzó a pedir a gritos la revancha con Almada. Y la revancha se anunció con bombos y platillos para el sábado 14 de abril en el Cuadrilátero del Luna. El anuncio se hizo en una conferencia de prensa y Eleuterio Almada acudió a ella disfrazado de oso Carolina en un grotesco intento de convertir aquello en un show tipo Cassius Clay. Por fortuna Gómez no se prestó a ello, no solo porque tenía una conmovedora dignidad provinciana, sino además porque el traje de dama antigua le hacía un feo chingue en la cintura. De cualquier modo, la etapa previa a la pelea transcurrió en un ambiente de declaraciones rimbombantes, casi siempre de parte de Almada, pronósticos descabellados del periodismo y apuestas que iban increciendo. Por supuesto, todo eso termina a la hora de la verdad. En los momentos previos a la pelea, fue allí, cuando faltaban 15 minutos para subir al ring, que fui a saludar a Gómez. Lo encontré sorpresivamente solo en su camarín, sentado en una camilla con la bata sobre los hombros. Este es un compromiso muy duro para mí, me confió. Debo borrar la mala impresión que dejé en la pelea anterior.
Aún no me explico, le dije, cómo Almada pudo ganarte. No tiene potencia en ninguno de los puños. Almada era famoso por la tibieza de sus golpes y por algo su bata lucía una propaganda de margarina. El apodo Piñón, que podía llamar engaño, lo traía de su pasado como ciclista. Almada no me ganó, Blanco, me dijo Gómez. No me ganó Almada, Blanco. Me ocurrió algo difícil de explicar. Recuerdo que se quedó en silencio. Yo temí que fuera el comienzo de uno de sus largos mutismos, pero no. Tras una breve pausa continuó. Yo había conocido una mujer y creo que me enamoré de ella. En esta parte se puso colorado con el habitual pudor del hombre de la pelea que debe hablar de cosas del corazón. Una mujer buena, comprensiva, que me quería por lo que yo valgo y no porque yo fuera un tipo famoso. Al fin una mujer de verdad y no una de esas locas que me andan rondando. Hacía mucho que la conocía cuando peleó por primera vez con Almada, 3 horas. Cuando tomé el ómnibus ese día para venir al Luna, ella se sentó al lado mío, comenzamos a charlar, intimamos. Nació una corriente de simpatía por acompañarla hasta su casa, me pasé como 15 cuadras. Por eso Almada en esa pelea hizo el primer round solo. Yo no había llegado todavía, no sé si se acuerda. ¿Cómo será de malo que hizo ese round solo y lo empató? Pero cuando llegué en el segundo yo tenía la cabeza en otra parte. Pensaba en esa mujer con la que habíamos quedado en vernos. En eso Almada me metió un zurdazo y me pasó algo raro. Se me borró la memoria, de la memoria la dirección y el teléfono de esa chica, de María. Me quedé como idiota, no atiné a hacer nada, desesperado como estaba por recordar la dirección. Allí fue que Almada me entró con otro zurdazo y me noqueó. Yo miraba el terremoto de Caucete con real sorpresa. ¿No ha vuelto a recordar esa dirección?, le pregunté. Gómez movió la cabeza mordiéndose los labios. No, dijo, y mejor así, es mejor no mezclar las mujeres con el boxeo. Pero estaba lastimado, lo vi decaído cuando vinieron a avisarle que debía subir al ring. Lo acompañé junto a Antonio Flores y Victoriano Prunedo, el glorioso negro Prunedo, vencedor de Equinoccio Parvulario Sapietro, y pude oír los insultos y las burlas feroces con que lo recibió la tribuna. Pero Gómez no les hacía caso, escuchó con atención las indicaciones de don Antonio Flores, que había descubierto el punto débil de Almada. Usaba lentes de contacto y yo llevaba perdidas 3 peleas por no encontrar una de sus lentillas volada por un mamporro antes de la cuenta definitiva. Yo me fui hasta mi butaca, tenía sitio en la 4ª fila y desde allí vi un primer round cauteloso de ambos gladiadores. El segundo comenzó con ventaja para Gómez, pero faltando pocos segundos para terminar, Almada le acertó con un zurdazo largo y algo en compa que tomó al sanjuanino mal parado y le sacudió la cabeza. El público rugía cuando terminó el round y Gómez volvió a su rincón tambaleante, pero lo que más enardeció a la multitud fue que el terremoto de Caucete no se sentó en su banquito. Ante la mirada asombrada de todos, cruzó las cuerdas, bajó del ring, se encaminó resueltamente hasta mí, pidiendo permiso entre las filas. Cuando estuvo a mi lado me dijo: Blanco, el golpe que me dio Almada me hizo recordar algo. El ómnibus en que conocí a María era el 71. Ahora lo recuerdo. A pesar de que me lo dijo al oído, noté que estaba eufórico. Dio unas monedas al acomodador que lo había seguido y se volvió al ring. El tercer round fue apoteósico porque Gómez, con la guardia baja, se prestó al cambio de golpes y en algunos cruces ambos estuvieron a punto de ir a la lona. Todos pensaban que Gómez estaba buscando su reivindicación, la gloria de conquistar nuevamente su fama de guapo, pero solo yo sabía la verdadera razón de su ofrenda. Sobre el final de los 3 minutos, en la más pura escuela de Nicolino Loche, Gómez adelantó su mentón desnudo hacia Almada. El hook fulminio de este le hizo volar el protector bucal y el gong salvó al sanjuanino del fuera de combate. De nuevo bajó de su rincón y zigzagueando llegó hasta mi butaca. Bajamos en Paseo Colón y Alem, me dijo algo balbuceante. Paseo Colón y Alem. En el próximo round, quizá una buena trompada en la sien me haga recordar de la dirección exacta. Quise recomendarle que se cuidase, pero ya volví hacia el ring. Recogí unas monedas que le tiraba el público para darle al acomodador que había vuelto a acompañarlo
y se lanzó a la hecatombe del cuarto asalto. Juro que nunca vi algo similar. Varias veces ambos púgiles resbalaron en la sangre que bañaba la lona y los puñetazos restallaban sobrecogiendo al público que no cesaba de alentarlo. Casi sobre el final Gómez bajó su puño derecho y por allí entró un directo potentísimo que le hizo crujir la mandíbula. Lo vi sonreír. Muchos pensaron que era una reacción refleja, subestimando un impacto que le había dolido. Yo sabía que era porque había recordado algo nuevo. Llegó al rincón gateando y bajó del ring. Los aplausos caían como catarata de los cuatro costados del estadio y ya Gómez, con esa guapesa suicida, había recuperado el respeto y la admiración del público. Pero cuando se acercó a mí, me espanté ante la visión de su cara maltrecha. Casi no tenía nariz. Respiraba por el orificio que el tabique nasal había perforado en la carne. «Ella vive en la calle Venezuela», me dijo gozoso tocando mi pecho con la punta del guante y rociándome con sangre. Volvió hacia la lucha pidiendo permiso a los pacientes espectadores que se hallaban sentados a mi lado y que debían encogerse en sus asientos cada vez que Gómez venía. Por poco también tuvo que pelearse el sanjuanino con el acomodador que le reclamaba monedas que Gómez ya no tenía. Yo sabía que aquel sería el último round. El terremoto de Caucete salió hacia adelante con una trompa y se trenzó con Almada en un intercambio de golpes fragoroso, perverso, espectacular. De repente Gómez se detuvo en el medio del cuadrilátero, abrió ambos brazos, ofertando la mandíbula a su rival, parecía un torero, de rodillas sobre la arena, poniendo el pecho ante la ciega furia del estadio. Se hizo un instante de silencio aterrador, roto luego por el estampido del puño izquierdo de Almada, reventando contra el ojo derecho de Gómez. Cayó como si le hubiesen pegado un tiro en la cabeza. Media hora después pude llegar hasta su camarín. Gómez recién reaccionaba y su vista estaba recuperando firmeza. Apenas me vio llegar, vino hacia mí. Me tomó del hombro y acercó esa máscara de horror que era su cara a mi rostro. Y me dijo: «Venezuela 1430, segundo piso, departamento 8. Yo esbocé una sonrisa sin saber qué decir. «Vamos», me dijo. Se puso unos pantalones largos sobre los de combate y me arrastró a la calle. No sé cómo podía, tras esa orgía de sangre, trotar como lo hizo. Llegamos a la dirección buscada, Venezuela 1430, y Gómez me pidió que yo llamase al portero eléctrico. Él estaba muy nervioso. Era segundo piso, departamento 8. Y además los guantes le impedían manipular con comodidad. Alguien nos abrió la puerta de abajo y subimos por el ascensor. Gómez se empeñaba en alisarse la bata y acomodarse el pelo. Nos abrió una mujer joven y bastante atractiva que, por el brillo en los ojos de Gómez, supe que era María. Miró a Gómez con extrañeza. «Soy Héctor Casiano», dijo este turbado. «Perdone», contestó la mujer molesta, «pero no lo conozco». «Nos conocimos en el ómnibus», explicó el sanjuanino. «Hace un tiempo, ¿no me recuerda?» La mujer miró el rostro de Gómez con detención, recorrió la geografía modificada en busca de unos rasgos que ya no eran los mismos. Había que admitir que la atracción varonil de aquella nariz fina y la armoniosa curva de las orejas ya no existía. Y la mujer dijo: «No lo conozco», y cerró la puerta. Nos miramos un momento con Gómez. Yo hice ademán de tocar el timbre nuevamente, pero él me detuvo el brazo. Bajamos de nuevo por el ascensor y me dijo: «Hágame un favor, sáqueme los guantes». No sin esfuerzo le quité esos guantes de 15 onzas. Después él, sin mi ayuda, se sacó las vendas. Bueno, a ver qué les pareció este extenso cuento que narra, digamos, paradójicamente, un pésimo boxeador, ¿no? Muy largo quizás, pero con mucha ironía todo el tiempo, ¿no? Con respecto a por qué se llamaba Terremoto y a sus historias falsas. Bueno, veo que no produjo gran... Ay, María Victoria se fue. Voy a leer uno que a mí me gusta mucho y espero que a ustedes les guste. A ver si estoy ahí. Si estoy ahí, no es este. No es este. Esperen un cachito.
que se llama Memorias de un Win Derecho, que es el que más me gusta. Acá está, a ver. Este es una selección que ha hecho Eduardo Sacheri de los mejores cuentos que a él le gustaron de Fontana Rosa. Y aquí está este que a mí me... Acá está, Memorias de un Win Derecho, de 1985, cuya historia sirvió de pie, digamos, de base para la película Metegol. Y dice, acá hay cada cuento tiene un comentario de Eduardo Sacheri, ¿no? Pero lo vamos a obviar. Vamos a ir al cuento directamente, no es muy largo. Y aquí espero. Y aquí estoy, como siempre, bien tirado contra la raya, abriendo la cancha, y eso no me lo enseñó nadie. Son cosas que uno ya sabe solo. Y meter centros o ponerle al arco como venga, para eso son wins. No me vengan con eso de win ventilador o win mentiroso o las pelotas. Arriba y contra la raya, abriendo la cancha para que no se amontonen los forwards en el medio. Nada de andar bajando a ayudar al marcador de punta, ni nada de eso. Si el marcador de punta no puede con el win de él, ¿para qué juega de marcador de punta? Lo que pasa es que ahora cualquier mocoso te sale con esas teorías nuevas y nuevas formas de juego, o te viene con la holandesa o la brasileña y otras estupideces. Por favor, el fútbol es uno solo y a mí no me sacan de la formación clásica. El arquero bien parado en la raya y atento. Por ahí escucho decir que Gatti juega por toda el área o sale hasta el medio de la cancha. Y bueno, así le va. Yo al arquero lo quiero paradito en su arco y nada más. Para eso es arquero. Después una línea de 3, después otra de 5. Y arriba que nos dejen a nosotros 3. Más de 20 años hace que jugamos así, y nos hemos podrido de hacer goles, de a 7 hacemos. Yo ya debo llevar como 6.800, yo solo. Después me dicen de Pelé, o arman tanto despelote porque Maradona hizo 100. 100 yo hago en una temporada, y en verano, cuando los pibes se quedan en el club como hasta las 2 de la mañana, me atrevo a hacer 40, 50 goles por semana. 40, 50. Yo solo, Maradona, por favor. Y eso para no hablar del centro forward nuestro. Debe llevar más de 12.000 goles, por debajo de las patas. Y el tipo está ahí, donde deben estar los centroforward, en la boca del arco, en el área chica. Pelota que recibe, ¡pum!, adentro. A cobrar. Y ojo, que el 9 de los de Boca no es malo tampoco. Es del mismo estilo que el nuestro, siempre ahí, en la Troya, a donde están los japoneses. Nos ha amargado más de un partido, ¿eh? Yo no he visto los goles que nos han hecho, pero escucho los gritos y el ruido de la pelota dentro del arco. Le da con un fierro el guacho, pero claro, tiene 2 wins que son 2 salames. Por ahí si jugara al lado mío, él también habría hecho como 12.000 goles. Sí le habré servido goles al 9, sí le habré servido goles. Me acuerdo el día del debut, le estoy hablando de hace 25 años, un cuarto de siglo. Sacaron la lona que cubría la cancha y le juro que nos encedeció la luz. Un solazo bárbaro. Yo casi no podía ver por el resplandor en las camisetas, especialmente en las nuestras. Claro, por el blanco. Las bandas rojas parecían fuego, no como ahora que está saltado todo el esmalte y se ve el plomo. O el piso del verde ya no queda casi nada. ¿Cómo está esta cancha? Qué lástima, qué poco cuidada está. Pero bueno, ese día fue algo inolvidable. Era domingo al mediodía y se ve que los muchachos estaban alborotados porque esa tarde jugaban River y Boca en el Monumental. Y ellos se habían reunido en el club para irse todos juntos en el camión para el partido. Uy, lo que era ese día. Y claro, llegaron ahí y se encontraron con que la comisión directiva había comprado el Metegol. Yo había escuchado desde abajo de la lona que pensaban inaugurarlo esa noche, cuando los socios se juntaban en la sede social a comentar los partidos o tomarse un fernet antes de cenar. ¿Pero qué? Apenas los muchachos vieron el Metegol al lado de la cancha de básquet, ni siquiera se molestaron en meterlo adentro. Además, esto es pesado, ¿eh? No sé cuántos kilos debe pesar esto, pero es pesado. Puro fierro de las cosas que se hacían antes. Bueno,
Ahí nomás lo destaparon y se armó el partido. Yo calculo que había de haber entre 20 y 25 personas viendo el partido. No menos, no menos. Una multitud. Y había apuestas y todo. Le digo que calculo que había esa gente porque yo ni miré para arriba, le juro. No me atreví a levantar la vista del cagazo que tenía, le juro. Uno escuchaba bramar esa tribuna y temblaba. Qué cosa inolvidable. Nosotros, los tres de adelante, tuvimos suerte porque el tipo que nos manejaba se ve que sabía. Yo apenas sentí que me movía, dije, hoy vamos a andar bien, porque también es importante el tipo que a uno le toque para manejarlo. Usted podrá tener condiciones, es más, podrá ser un fenómeno, pero si el que está afuera es un queso, va muerto. Y yo le digo ahora con experiencia, yo apenas noto cómo el tipo me mueve, ya me doy cuenta si conoce o no. Es una cuestión de experiencia, nada más. No es que uno sea sabio. Escúcheme, usted ve un tipo cómo se para en la cancha y ya sabe cómo juega el fútbol. No tiene necesidad ni de verlo correr, por favor. Pero ese día se ve que el tipo conocía. No era un improvisado, ni uno que agarra la manija porque está aburrido y para matar el tiempo se juega un metegol. De eso es que usted trata de ayudarlo, de darles una mano, pero al final el que queda como un patadura es usted, cuando el culpable es el que tiene la manija. Y usted los escucha gritar, ¡qué tronco es el 7S! ¡Qué animal el Win! Hay que aguantar cada cosa, por favor. Pero ese día no, ese día tuve suerte, lo que es importante en un debut, y más en un River Boca. Usted sabe bien cómo son estos partidos. Un clásico es un clásico. Digan lo que digan, ahora yo ya tengo como 30.000 clásicos jugados. Y así todo le digo, todavía cuando escucho el pique de la primera pelota en la mitad de la cancha me pongo nervioso. Parece mentira, es que son partidos muy parejos, somos equipos que nos conocemos mucho, pero aquel día tuvimos suerte, por lo menos los de adelante. De la mitad de la cancha para adelante la rompimos, la hacíamos de trapo. Tachola, me acuerdo que se llamaba el que tenía la manija. Me acuerdo porque le gritaban permanentemente y además porque durante 4 años, vuelta a vuelta, venía al club y jugaba. ¿Cómo sabía ese tipo? Lo arruinó la bebida. Cuando llegaba en pedo yo me daba cuenta, porque nos hacía hacer molinetes y cada cagada que ni le cuento. Un día me hizo hacer un molinete y yo casé un chute que la pelota salió del metegol e hizo sonar un vaso. Me quería hacer pagar a mí el desgraciado, pero cuando estaba sobrio era un león, y ese día la gasté. En la defensa no andábamos tan bien porque el que manejaba los de atrás era un salame, un paspado, pero con los de adelante bastaba. No hay mejor defensa que un buen ataque, mi amigo, eso lo sabe cualquiera, por favor. Ahora se mete todos abajo, están locos. 3 pepas hice ese día, y las otras 3 se las servía al 9, al morochón, porque es morochón. Ahora se le despintó el López, pero es morochón. Y no tenía bigotes. Lo que pasa es que algún mocoso se los pintó con virome para que se pareciera a Luque. Un gol, me acuerdo, un gol. La bola rebotó en el córner y se me vino. Íbamos perdiendo 1-0, porque, ojo, habíamos arrancado perdiendo y la hinchada bramaba. La puse debajo de la suela y casi el astillo. La empecé a pisar y me la traje despacito para el medio. El 9 se fue para la izquierda y el 11 también, para abrirme un buco. Yo la amasé y un par de veces amagué el puntazo. Pero el fullback me tapaba el tiro y no veía ángulo para el taponazo. Le cuento que yo no le hago asco a patear, y cuando veo luz, le sacudo. A mí no me vengan con boludeces, pero el rubio que me marcaba me tapaba bien. Entonces yo agarro y la engancho de nuevo para afuera, para mi lado, como para meterle un derechazo cruzado al segundo palo, a la ratonera, si habré hecho goles así. Y cuando el rubio me sigue para taparme y el arquero cubre el primer palo, de revés nomás, cortita, la toco para el medio. Y el 9 sin pararla, le puso semejante quema que abolló la chapa del fondo del arco. ¡Qué golazo! Lo que fue eso. Yo lo había escuchado al negro, lo había escuchado. Cuando yo me abrí para la derecha vi que la defensa se venía conmigo, que ya nos conocen. ¿Qué partido fue ese? Y para esta noche tenemos uno lindo, si es que vienen los muchachos, porque los escuché decir que iban a las maquinitas. Siempre hablan de las maquinitas. Vaya a saber qué es eso.
Acá una vez al club trajeron una. Yo siempre escuchaba unos ruidos raros, unas cosas como pluik, plink, clunk, y unas sacudidas, unas luces, pero después no lo sentí más. Dicen que se le jodió algo adentro a la máquina, algún fusible, y nunca hay guita para comprarlo. Son máquinas delicadas, de esas que hacen los yanquis. Por eso los muchachos siempre vuelven, porque el fútbol es el fútbol. Esa es la única verdad. ¿Qué me vienen con esas cosas? Son modas que se ponen de moda y después pasan. El fútbol es el fútbol, viejo. El fútbol, la única verdad. Por favor. Bueno, ¿qué les pareció este cuento de Fontana Rosa? A mí siempre me encantó, me dio mucha emoción, ¿no? Porque el que habla es un jugador de metegol. Les propongo 17:31. Escuchamos otro cuento por más corto, mucho más corto, la mitad, menos de un tercio de corto por Apo, por Alejandro Apo, o nos ponemos a leer esto que escribió Ariel Sher, que es una prosa poética referida a toda la historia y a toda la literatura, futbolera o no, porque también habla de otros temas como el básquet o el ciclismo, de Fontana Rosa. ¿Qué prefieren? ¿Escuchamos otro cuento de Apo primero, más cortito? Silencio en la noche, ya todo está en calma. Nadie contesta. Bueno, vamos a escuchar otro cuento de Apo. He dicho. A ver, es este, de 11 minutos. ¿Lo ven bien ahí? Supongo que sí. Este cuento es de Roberto Fontana Rosa. Se llama Lo que se dice jugador al fútbol. Sí, claro, por supuesto. Usted me menciona todos esos nombres. Y lógico, yo no le voy a decir que no. Porque yo también los he visto a todos. Usted me habla de Ramos Delgado, del peruano Meléndez. Y sí, por supuesto, no le voy a negar que han sido grandes jugadores. Le digo más. Yo le voy a nombrar algunos otros, de los cuales por ahí no se habla tanto, pero eran jugadores de gran calidad. Le nombro, sin ir más lejos, a un Valentino, no sé si usted se acordará de él, un 2 que jugaba en Argentino Junior, Valentino y Ditro, en ese gran equipo con Pando, Carceo, un jugador técnico fino, o si no le nombro a Casares, la Chocha Casares, un morocho que jugaba en Central, que era un jugador de cuello duro, una niña jugando. Claro, ¿qué pasa? Que por ahí fueron jugadores que jugaron siempre en equipos chicos, y usted sabe bien, no nos vamos a engañar, que la prensa porteña se ocupa siempre nada más que de los grandes, porque no nos vamos a engañar. Pero además de los nombres que usted dice, que yo le reconozco que han sido pero fulbá de calidad, yo le puedo nombrar otro, mi amigo. Eso sí que eran jugadores, y se lo digo, usted perdone, con el derecho que me dan los años que uno lleva viendo fútbol. ¿Qué edad me dijo usted que tenía? Bueno, ¿sabés? Le llevo como 30 pirulos, y entonces le puedo nombrar a jugadores como el gallego. ¡Epa! Se llama el cuento, me preguntó. Lo que se dice jugador al fútbol. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Epa! Fue el periodista rosarino Gerardo Bisbal el que lo bautizó el Pensador. Para que acá se me fue el Pensador de Rodin y el Pensador de Roldán. No sé qué le pasó, que se fue. Había nacido ahí. Vamos a volver. Nombrar algunos otros, de los cuales por ahí Valentino y Ditro. Claro, ¿qué pasa? Que por ahí fueron jugadores que jugaron siempre en equipos chicos, y usted sabe bien, no nos vamos a engañar, que la prensa porteña se ocupa siempre nada más que de los grandes, porque a ver, creo que habíamos llegado ahí. La pelota, o tirándola fuera a la marchanta. Jugadores que usted los veía y daba gusto, no como estos animales que usted ve ahora, hágame el favor.
que cobran lo que cobran y no saben dominar un fútbol. Dígame la verdad, me vienen a hablar de Perfumo, de Pasarela, por favor. Son jugadores fuertes, sí, rápidos, pero no me lo va a comparar con un Pérez, un Domingo da Guía, no me lo va a comparar. Lo que pasa es que ahora aparece cualquier fullback que pega un par de patadas y ya dicen que es mariscal del área, patrón del área, déjenme de joder. Ahora sí, eso sí, yo le reconozco que todos estos jugadores que usted me nombraba han sido fenómenos, grandes jugadores dentro de ese puesto, un puesto que es muy jodido, porque usted sabe que si falla el 2 es gol seguro, y eso que en general estamos hablando de fullback, que fueron grandes jugadores en una época en que el fullback se quedaba atrás y se la bancaba solo, nada de tener al 6 al lado como ahora, que la llevan mucho más aliviada. Yo le reconozco que todos esos grandes jugadores, sí, han sido grandes jugadores, pero si yo le tengo que nombrar un fullback centro, jugador al fútbol, pero lo que se dice jugador al fútbol, jugador de calidad, lo que se entiende por jugador al fútbol, yo no lo dudo un momento, Palito Salvatierra. Ya sé, usted no lo habrá sentido nombrar, porque claro, yo le estoy hablando de unos 15 años atrás y además de un jugador que nunca vino a jugar a Buenos Aires, le digo más, nunca jugó en primera, nunca jugó profesionalmente, al menos no profesionalmente como lo que se entiende por eso. Pero vaya usted todavía hoy a preguntar en algunos barrios de Rosario por Palito Salvatierra, vaya y pregunte. Y en barrios futboleros, barrios futboleros que han dado al fútbol nacional montones de glorias nacionales. Lo que pasa es que Palito nunca quiso firmar para ningún club profesional, vaya a saber. Cuando cada uno es dueño, qué sé yo no soy de meterme en la vida privada de nadie, y eso que yo a Palito lo conocía bastante, no personalmente, no éramos amigos porque éramos del mismo barrio. Él era de Saladillo, y yo siempre vivía en Tablada, pero eso sí, le digo que hacían cola para llevárselo, de Central lo venían a buscar todos los años, incluso ya de grande, 22, 23 años lo seguían yendo a buscar para que firmara, de Newell's también, y de Central Córdoba, bueno, de Central Córdoba ya lo tenían cansado pidiéndole que jugara para ellos, claro, lo veían jugar en los nocturnos o en los torneos de la zona y se volvían locos de pensar que ese jugador no estuviera jugando en primera, porque le aseguro, de los que han estado jugando en primera, ninguno le ata los botines a Palito Salvatierra. Una prestancia, una calidad, una elegancia, jugador de cabeza levantada, sereno era. Mire, un arcángel ese hombre en el área, para colmo rubio, alto, delgado y jugador técnico, en partidos que no son para ser muy técnico que digamos, en partidos chivos, en clásicos de barrio, con las hinchadas de los equipos ahí nomás al lado de la línea de fuera, muchos chupados, gente de andar calzada con bufosos, con púas. Las líneas de la cancha estaban marcadas con zanjas, no con líneas de cal. Donde él fuera, se hacía respetar con policías. Policías a caballo, que se la pasaban recorriendo todo el contorno de la cancha para que la gente no se metiera adentro. Había que estar ahí adentro, aguantarse las puteadas. Y bueno, en esos partidos, cuando ya los ánimos se han puesto espesos y usted ve que los delanteros entraban al área como para reventar al que se le pusiera adelante, venían los centros y Palito saltaba. Cuando parecía que la iba a cabecear, la paraba con el pecho. En el medio del área con 1000 tipos entrando a la carrera, en el punto del penal, la paraba con el pecho porque no cabeceaba nunca, no le gustaba cabecear. No sé, no le gustaba. La paraba con el pecho, la ponía contra el piso y ahí empezaba. La pasaba para acá, para allá, hacía pasar un tipo a otro en una baldosa, en una baldosa, y salía el fulbo pegado al botín, sin mirarlo, mirando de lejos, como si no le importara, pero ya bichando a los delanteros para meter el pase. Parecía que pensaba en otra cosa, mire, eso era lo que daba más bronca. Y metía el pase en 30, 40 metros, sí. ¿Se acuerda de Sachi? Maestro, una cosa así. Nunca rifó una pelota, pero nunca, Yo he visto morirse un viejo al lado mío pidiéndole que la tirara afuera, un partido contra Palermo. Tirarse al suelo, Palito Salvatierra, ni soñar. Si casi no corría, tranqueaba.
Parecía que adivinaba dónde iba la pelota, le juro. Salían los pases y ya estaba ahí, simple, vio fácil. Corría en puntas de pie, parecía que no tocaba el suelo. ¿Se acuerda de Messiano, el chino Messiano, ese que jugó en Central? Que Pelé le rompió la nariz de un cabezazo. Bueno, así como Messiano. Palito corría en puntas de pie. Los muchachos decían que era para no despertar al arquero de su equipo. ¿Por qué? Porque usted va a decir que yo le exagero, pero yo he visto dormir arqueros de equipos donde ha jugado Palito Salvatierra. Yo los he visto dormir con mis propios ojos. Tipos recostados contra el palo y apolillando en esas tardes de calor, ¿vio? Apolillar. Si no llegaba una pelota. No llegaba una pelota, los tipos dormían. Y le repito, en los años en que yo lo vi jugar, se imagina que a donde sabíamos que había un torneo, un partido donde jugaba él, ahí nos íbamos. No lo vi tirarse al suelo, no lo vi, ni transpiraba. ¿Vio lo que son esas canchas? Pura tierra. Sí, pura. Cuando llueve es un barro que no se puede creer. No se ensuciaba el desgraciado. Salía después del partido como había entrado. Era increíble. Mire, esto que le cuento le va a dar una idea de lo que era este jugador. Para que vea que no le miento, porque es una anécdota que la conoce todo el mundo. Una vez había terminado una final en Vigán. En ese entonces lo habían llevado a Palito a San Martín de Vigán. Mi hermano era tesorero ahí del club. Habíamos ganado la final. No sé, creo que contra Independiente de Chavás. Y esa noche se hacía un baile para festejar el campeonato. Y al día siguiente me contaban, no sé cómo se habían enterado, pero era verdad. Porque era verdad que parece que Palito se había levantado una mina en el baile. Se imagina, un tipo como él, un crack. Y además pintón, alto, rubio, hacía un desastre entre las mujeres. Las minas lo tenían loco. Y parece que cuando se va a encamar esa noche, se saca la camiseta y abajo tenía la camiseta del equipo. Sí, a la noche todavía con la camiseta del equipo, la número 2. De no creer, pero le digo que era un tipo que ni transpiraba jugando, no se ensuciaba, era un duque. Claro, usted dirá, vaya a saber contra quién jugaba ese Salvatierra. No vaya a creer, no hay que engañarse. En esa zona, en esa liga, en esos torneos, hay cada nene, jugadores extraordinarios. Cada número 9, que ya lo querrían tener más de uno de los equipos de primera. Había un 9 que tenía la academia, el Toro Medina, que era un fenómeno, un maestro, un tanque. Se lo quería llevar Huracán, lo fueron a buscar a Rosario y todo, pero al negro le gustaba el escabio. Estuvo unos meses en Huracán y después se volvió. ¿Sabe qué jugador era ese? Cuando tenía que jugar contra Palito, se venía loco. No podía creer que ese otro sin correr, sin pegarle una patada, le sacaba todas las pelotas. Loco se venía. No lo podía creer. Y hace poco lo vi de nuevo a Palito. Íbamos por calle San Martín, de acuerdo, en el auto de mi sobrino, el Chelo, porque él tiene un taxi. Y a veces yo lo acompaño para charlar un rato, hacerle compañía. Y me acuerdo que íbamos por San Martín y ya de lejos lo veo a Palito. Lo reconocí enseguida, se imagina, verlo caminar nomás. Me di cuenta que era él. Estaba un poco más gordo, no mucho, pero un poco más gordo. Pero nomás de espalda me di cuenta que era él. Hacía años que no lo veía. Y le digo al Chelo que pare un poco la marcha, que aminore, y bajo el vidrio de la ventanilla y cuando paso al lado del Palito Salvatierra le grito, ¡hijo de puta! Que el gol en contra que te hiciste en un partido contra Cabildo no tiene nombre.
Mil perdones, toqué mal, perdón a todos, toqué mal un botón y me apagué a mí misma. Bueno, ¿están ahí? No la veo a Marta, no sé si está Roberto y Pablo, ¿están ahí? ¿Continúan ahí? ¿Alguno que me conteste? Sí, bueno, Pablito, sí, tenías razón en lo que decías antes, en lo que comentabas, que es de esos tipos, Fontana Rosa, que están en un café y te hacen matar de la risa a todos los compañeros. Bueno, a mí me gustaría leer, hasta donde alcancemos, la clase, lo que escribió Ariel Sher, que es un verdadero poeta, y en realidad en esta clase creo que es una de las mejores prosas que ha tenido con respecto a un escritor. Y dice así, golazo. Si alguno quiere leer, me dice y continúa, así yo no leo tanto, ¿eh? Jorge Valdano tenía los ojos 12 veces más abiertos que en el momento mexicano y feliz en el que convirtió un gol para ser campeón mundial. Balbuceaba incomprensiones, como cuando Maradona metió a un inglés atrás del otro en otra tarde estelar y se reía con el estómago, con la boca, con los pies y con el alma, igual que durante los amaneceres y los anocheceres en los que leía Fontana Rosa. Era así Fontana Rosa el que le desataba tanto y de golpe, ahí, sobre el suelo amable de la cancha de Sportivo Las Parejas, pero no porque Fontana Rosa estuviera narrando sus historias dignas de dioses y de gentes comunes, o no porque Fontana Rosa acabara de lanzar hacia los aires del sur santafesino una más de sus humoradas de genio. Lo que había hecho Fontana Rosa era un gol. Destartalado Fontana Rosa, cuyo desembarco un rato antes en Las Parejas no se había producido ni en los vehículos de flamante fabricación que se compran algunos artistas, ni con el acompañamiento de una guarda de razonadores. Nada parecido. Había viajado desde su Rosario innegociable en una camioneta grande y gastada, junto a unas amistades a las que un verso de Joan Manuel Serrat hubiera definido como atorrantes, y a las que los que no poseen la gracia de Serrat también llamarían atorrantes, con un menisco condenado a no funcionar nunca más, con una prótesis en la cadera que le desordenaba la marcha, y con esas amistades impropias para presentar a una suegra, el negro había empleado su afecto por Valdano como una excusa para emprender un viaje breve dedicado a señor abierto, reflexivo, cero dogmático, lo único de lo que se proclamaba fanático, el fútbol. Hay un cuento, aclaro, en que cuenta este partido en Las Parejas. Fundado en 1922, generador de jugadores como los hermanos Hermindo y Daniel Onega o como el propio Valdano, Sportivo Las Parejas habilitó que a través de las décadas al piso de su cancha lo recorrieran los mejores y los no tanto. Albergó patadones a la pelota que desembocaban en un campeonato y otros patadones dirigidos a los músculos ajenos que conducían al dolor. Lo que nunca tuvo fue un partido semejante y un goleador semejante. Valdano, su hermano Juan Carlos y otros créditos locales apuntaban para un lado. Fontana Rosa y su troupe corrían para el otro. Las luces del día agonizaban y cada cual veía lo que podía y como podía. Y en ese escenario ocurrió algo que aquello que dejó a Valdano con los ojos muy abiertos, con el balbuceo expandido, con la risa en cada célula. Hubo un centro cualquiera, anodino, lejano, de esos que consiguen que la pelota migre por los vientos y casi sin esperanza de construir un recuerdo. Un centro y Fontana Rosa que medio torcido y medio derecho, seguro como si los genes de Pelé le regalaran una visita súbita, acomodó la cabeza, permitió que ese centro lo encontrara como receptor y metió el gol. Lo gritó como si estuviéramos en un gran estadio y en vez de nadie nos mirara el público de unas tribunas llenas, evocó Valdano unas temporadas después, contando este suceso mayúsculo
como para convencerse de que de verdad pasó y de que incluso el negro acertó un gol más. Sin embargo, la biografía cabeceadora del negro revela antecedentes suficientes. Prócer del Bar El Cairo, un recinto tan de Fontana Rosa como su apellido y como su nombre, actor relevante en esa enciclopedia del fútbol que es el cuento El 8 era Moacir, Rodolfo Perazzi, más notorio bajo el ilustre apelativo de Belmondo, se asoció semana a semana y año a año a los esfuerzos deportivos del responsable del golazo en las parejas y naturalizó esa gesta. Era un jugador muy habilidoso, estratega, pensante. Sabía ubicarse bien y tenía la particularidad de hacer goles de cabeza, algo que disfrutaba porque no era muy alto. ¿Cómo no disfrutarlo si atendiéndose a autodefinición más difundida, a Fontana Rosa lo acosaban pocos límites para ser un gran? Tengo dos problemas para el fútbol. Uno, la pierna izquierda. El otro, la derecha. De cualquier manera, para la época del golazo, Valdano ya no percibía como una noticia la capacidad de Fontana Rosa de alumbrar asombros. La corroboraba cada vez que había una oportunidad de caminar a la par en las veredas de Rosario. La ocasión, es cierto, no solo se justificaba por los asombros, sino por dos motivos que a Valdano le importaban especialmente. El primero, socializar las puteadas que a él, que se había formado en Newell's, le soltaban los hinchas de Central y, por supuesto, las que su compañero, el más emblemático de los emblemáticos devotos de Central, le enviaban los de Newell's, y el segundo, el más profundo, darse el gusto de atrapar una fugacidad del tiempo al lado de un tipo maravilloso. A causa de esas y demás causas, en la última visita de Fontana Rosa a Madrid, el testigo más famoso del golazo de las parejas, se sentó cerca del autor de ese golazo para debatir sobre el mundo bebido equivocado, un genial tránsito de cuento en cuento y de risa en risa con envase de libro. Que lo parió Mendieta, le hubiera susurrado Inodoro Pereira, una creación célebre del negro como dibujante, a su perro igual de célebre y de dibujado, de haberle concedido la posibilidad. Es que de nuevo brotó un contrapunto futbolístico, esta vez español. Valdano fue jugador, entrenador y dirigente del Real Madrid. Fontana Rosa, igual que el colombiano Daniel Samper, panelista en esa cita, había elegido el Barcelona. El rosarino agasajó a los que escuchaban la charla con sus palabras impagables, brillantes sobre cualquier eje, siempre dulces para referirse a Central y al Barça. A pesar de tamaño antagonista, Valdano jugó bien el juego. Sacó una camiseta de su club y le anotó una leyenda. Decía, el negro ha vivido equivocado. Cuando vio la cara de felicidad del negro, Valdano volvió a tener los ojos más abiertos que en su momento mexicano y feliz. Volvió a balbucear como si Maradona gambeteara ingleses a unos metros. Volvió a reír como si leyera al escritor que era su amigo. Volvió a sentirse como en aquel partido de las parejas. Y eso que la leyenda de la camiseta era una mentira piadosa y cómplice. Sabía bien que el negro no había vivido equivocado y que es la vida la que se equivoca cuando no se parece a Fontana Rosa. ¿Vieron qué prosa tan poética la de Ariel Sher? Me encanta cómo escribe, cómo describe estas situaciones y esta vida de Fontana Rosa. Un destino de básquetbol. Fue el escritor que le demostró al planeta que el fútbol puede ser literatura. Fue el fabricante de fábulas que están traducidas hasta en países donde no se divulgó la existencia de Rosario. Fue el dibujante que se atrevió a trazar a Dios sacándole una tarjeta roja a Dani Eva en Fontana Rosa de penal. Lo vimos en una de las tomas de la entrevista a ese dibujo. Fue el erudito en clubes que en broma, en serio y en lo que cabe entre ambas posibilidades armó, por ejemplo, pequeño diccionario ilustrado del fútbol argentino, con otro humorista y futbolero más que calificado como Tomás Sanz. O no te vayas, campeón. Fue el observador de pájaros
que en su excepcional cuento La observación de los pájaros, abarcó al fútbol en un párrafo mínimo que dice: uno ha envejecido 5 años otra vez, igual que siempre. Todo por un clásico apenas, un partido de fútbol, simplemente. Fue el caballero sencillo que confesó que al cielo le pondría canchitas y un par de bares. Fue todo eso, pero portaba otro destino al nacer. Ni goles, ni cabezazos, ni libros sensacionales. Básquetbol. Al menos esa era la inquietud de su papá, también Roberto, un apasionado de ese deporte que fue capitán de la selección argentina en el Sudamericano de 1937 en Chile. Mi viejo, Alberto Fontana Rosa, era una especie de personaje que jugaba al básquet en Huracán de Rosario. Las únicas 2 veces que me llevó al cine, fuimos a ver películas de los Globetrotters. Siempre quiso que yo jugara al básquet, pero jamás conseguí meter un doble, le respondió Fontana Rosa al periodista Miguel Pisano en una entrevista para la revista El Gráfico. La lectura bíblica con la que el negro se educó como futbolero y como escritor, de acuerdo con su confesión en la madurez. No llego a escribir de fútbol por ser un escritor al que le gusta eso, sino porque soy un futbolero nato. Mientras los intelectuales leían a Tolstoy, yo leía El Gráfico. Las cuidadosas investigaciones sobre básquetbol del periodista Alejandro Pérez exceden el dato de Berto Fontana Rosa como capitán argentino y lo retratan como alguien que se desempeñó como árbitro luego de haber sido un destacado back o defensor, ahora base o escolta, de Huracán de Rosario, un club rosarino que quedaba en la calle Paraguay y que desapareció. Perla Fontana Rosa, la hermana del negro, completa ese cuadro. Éramos una familia de básquet porque mi mamá también jugaba y conoció a mi papá en el Club Huracán. Papá pensaba que alguno se iba a dedicar al básquetbol, pero mi hermano salió futbolera y yo nada. En Huracán, Perla y Roberto nadaban porque era una de las pocas piletas que había en el centro y mi hermano entre las 8 y los 10 años hasta intervino en alguna carrera en el country del Jockey Club. Lo de las piletas constituyó otro espacio deportivo trunco para el hijo de Berto, aunque no un espacio soslayado en los libros, porque en fotos viejas se desliza: acá estoy yo, ay, por favor, qué gorda que estaba, esa en la pileta del Club Huracán, Merce, claro. No obstante, la adultez, Fontana Rosa se permitió un atenuante enunciado con toda su marca para justificar ese renuncio. El entrenamiento para la natación debe ser lo más sano, pero también lo más hincha del mundo. Sin solemnidades, pero siempre conmoviendo, la obra del negro revela que a pesar de la ausencia de básquetbol, un padre es un padre y esculpe señales. La desopilante y super sabia exposición del negro en el Congreso de la Lengua en Rosario en 2004, con eje en las malas palabras, apeló en un instante a la relación de Berto con el básquetbol. Mi padre venía del deporte y del básquet. Iban a jugar a esos barrios terribles y entonces realmente usaba muchas malas palabras. Y en el cuento un hecho curioso, hoy clave autorreferencial para el básquetbol. El negro al mismo tiempo le hacía la seña basquetbolística de pedir minuto con el dedo índice de la mano derecha apoyado en la palma hacia abajo de la mano izquierda. Publicado en 2000, No te vayas campeón, resulta una memoria magnífica de los grandes equipos de fútbol de Argentina, elaborado sobre la base de lo que el negro midió, sintió y escuchó, de lo que escuchó sobre todo de una garganta. En ese libro aparece mucho mi padre, porque en realidad yo conversaba mucho con él sobre fútbol y sobre deporte en general. Iniciación, otro cuento. También recupera el costado deportivo de un papá como el suyo. Él tenía esa costumbre de los clubes, de los vestuarios de los clubes. Le gustaba esa cosa muchachera de la falta de privacidad de los clubes y entonces lo mismo entraba. Y hay una herencia deportiva más. En aquel Sudamericano de Chile, Berto Fontana Rosa no ciñó su contribución a ser el capitán seleccionado. Además, como prueban las búsquedas de Alejandro Pérez, trabajó de corresponsal haciendo las crónicas de los partidos para el diario Últimas Noticias. Todo un anticipo. Algunas décadas más adelante, otro Fontana Rosa, el que nunca embocó ni un doble, poblaría los diarios con sus textos únicos sobre el deporte,
ya se iba a enterar la humanidad. 3. La construcción de una pasión. ¿Alguien quiere seguir leyendo o sigo yo? Como guste. ¡Uy! Son las 18 horas. ¡Por Dios! Ya llegamos al final. Les recomiendo leer lo que sigue de este texto de Ariel Sher, porque está muy bueno. Bueno, Pablo, tampoco es la pavada, ¿eh? Se hace lo que se puede y lo que da el tiempo, y a veces algunos videos se tornan muy largos para ver, ¿viste? Y yo no quiero ni perderlos yo ni que se los pierdan ustedes, porque son muy jugosos esos videos. Tienen ahí una serie de libros para tirar al techo. Y hay uno que mostraban en la mesa continuamente ahí en Los Siete Locos, en el programa de la TV pública, que es una joya, que es Los Clásicos según Fontana Rosa. Y para cagarse la risa, son todas historietas, yo lo trabajé en la escuela, de todos los clásicos, la Ilíada, la Odisea, son para recontra cagarse de la risa. Es maravilloso lo que ha hecho con eso. Y lo que hizo con el Martín Fierro es una locura, una barbaridad. Lo hizo en película al final. Primero lo hizo en historieta y después lo hicieron en película, que es una maravilla. Bueno, la próxima, según mis anotaciones, creo que seguimos con el Gordo Soriano, ¿sí? Aprovechen el material para leerlo durante la semana. Yo ya a partir de hoy o mañana ya empiezo a ponerle lo de la próxima semana, pero eso es para que ustedes lo vayan leyendo, aprovechando, viendo. Les voy a poner alguna película de Soriano, porque ¿cómo se llama ella, la del boxeador? Que dice algo de invierno, que es que está el libro. Es magnífica esa película argentina. Voy a ver si la encuentro, porque es maravillosa. Es como leer el libro de él, pero viendo la película. Cuarteles de invierno, esa. Es maravillosa la película. Bueno, además de todas las otras películas basadas en cuentos de Soriano, esa la de los peronistas que se pelean, ¿no? ¿Qué dice? No la vi. ¿No la viste? ¿No viste? ¡Ah, te la voy a poner! Es emocionante. Cuarteles de invierno es una maravilla de película y una maravilla de libro de Soriano. ¿Leíste el libro? Lo vas a disfrutar, la película. Seguramente el libro se los voy a poner, pero la película la vas a disfrutar. Bueno, gente, hasta el próximo martes. Nos vemos. Suerte. Chau Robertito, chau Marta, chau Pablo. Cada vez somos menos, loco, ¿eh? Cada vez somos menos. Bueno, por lo menos la Vicky se fue a atender al plomero. Pero lo demás no sé. Bueno, falta poco. Chau, chau. Besos a todos.